Si estamos en contacto con nuestro amigo Miguel Ponce, el ingeniero Miguel Ponce, le vamos a estar dando los muy buenos días. Miguel, buenos días. Qué alegría escucharte, Mario, de nuevo, ¿eh? Igualmente, después de mucho tiempo. Sí, señor. Mucho tiempo. Bueno, pero de todas formas hemos retomado este contacto radial que nos va a permitir, Miguel, Sí, señor. además de las cosas de las preguntas que puse en el flyer, pero que me gustaría empezar más de lo que le aflige a la gente y después ir un poco más a lo general, digamos, ir de lo particular a lo general o de lo cercano a lo lejano, y lo que afecta más a nuestro amado pueblo es el tema de la inflación, que se devora los salarios, las jubilaciones, que mantiene un desorden en la economía fenomenal, que impide virtualmente que se pueda planificar como corresponde en una economía que no tiene un sistema de precios adecuado. Es muy difícil planificar porque lógicamente es más un acertijo que cualquier otra cosa, y nadie apuesta a invertir en el marco de un acertijo. Así que te voy a preguntar, ¿cómo estás viendo? Empiezo por aquí y después seguimos con otros temas. ¿Cómo estás viendo el tema de la inflación? Y obviamente vos lo decís, ¿no es cierto? Está absolutamente descontrolado. Estamos teniendo 10.000 millones de dólares en subsidio y la maquinita batiendo récord. Esto nos está diciendo que esta semana posiblemente conozcamos el índice de inflación del mes pasado, y yo creo que el piso es 3,5, creo que va a estar por arriba, y donde a lo mejor se nota algún efecto es en lo vinculado a alimentos y bebidas, porque bueno, estamos con el nuevo control, ¿no es cierto?, y los precios máximos, y esto debiera notar algún efecto, pese a que las 2 primeras semanas del mes pasado ahí es donde se produce la gran subida, ¿no es cierto?, y el aparente descontrol que lógicamente tiene que ver con esta brecha inconmensurable que hay entre lo que es la inflación en sí y lo que ha ocurrido con el dólar, ¿no es cierto?, la devaluación del dólar, mientras que de octubre del año pasado a octubre de este año tenés arriba del 50% de inflación, ¿no es cierto? En cambio, vos tenés que desde el dólar colocado a 195, que estaba en octubre del 2020, si vos lo actualizaras por inflación, hoy tendría que estar a 290. ¿Qué implica esto? Que lógicamente entre el valor que hoy tiene el dólar, alrededor de 200 para redondear, y los 290 que tendría si vos le hubieras aplicado la devaluación producto de la inflación, hay mucho para crecer todavía. Esto genera, lógicamente, expectativas inflacionarias. ¿Por qué? Y bueno, porque vos estás teniendo que faltan dólares en el central, que no te entregan los dólares en el central, que hay trabas a la importación, por lo tanto a los insumos, etcétera. Esto implica restricción a las importaciones, baja de stock de lo que hay, y por lo tanto te suben los precios. Es casi un ABC. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una economía donde el 80-90% de nuestros productos tienen insumos importados. Claro. Por lo tanto, uno quiere pensar como en otros tiempos, que el dólar que rige el tema precios es el MULC, el del Mercado Único y Libre de Cambio, es decir, en este caso el dólar oficial, pero al no conseguir los dólares oficiales, obviamente tanto el fabricante como el comerciante comienzan a utilizar el único dólar que consiguen, que por supuesto es este que está en los niveles en los que hablamos. Por lo tanto, mi sensación es que el tema inflacionario sigue apareciendo con mucho descontrol, y como estamos en un tiempo electoral, ya lo hemos hablado como más de una vez, todo hay que mirarlo desde esa óptica. Bueno, el plan Platita exigía que tengamos los niveles récord de emisión, que por supuesto al estar sin respaldo genera inflación. Ahora, este impacto que vos mencionabas, el otro día escuchaba que en el mercado automotriz, bueno, te lo pregunto a vos porque vos sos un tipo que está vinculado al comercio exterior, o sea, la ausencia de dólares hace que a las empresas automotrices les cueste importar
insumos que son básicos, digamos, ¿no? Para construir un coche. Al no poder hacerlos, se va retrasando la entrega de los 0 kilómetros. Al existir una producción menor, como bien decís, esto debe tener 10.000 años más o menos, o sea que no estamos diciendo ninguna novedad, disminuye la oferta, aumenta en una demanda constante, aumentan los precios. ¿Crees que esto, que es una anomalía insostenible en el tiempo? Aunque sepamos también, digámoslo, que en otras épocas de la Argentina ocurrió algo similar, porque hubo épocas donde esto ya ocurrió, o sea que nosotros chocamos varias veces con la misma piedra. ¿Crees que el gobierno tiene un plan para después de la elección poder mitigar este tema, resolverlo? ¿Qué pensás? Como vos bien decías, palabras previas a la pregunta, ahí se respira, ¿no es cierto?, un tremendo perfume a déjà vu. Es decir, hemos más de una vez insistido con estas medidas que por supuesto terminan fracasando, y esto lo único que viene a abonar es esta tesis, ¿no es cierto?, que hablamos del tirabuzón, el tirabuzón descendente, donde ya veníamos, ¿no es cierto?, en una etapa de declinación fuerte, y lo que está ocurriendo en el último tiempo es que esa declinación, ese descenso, esa, digamos, situación tan dolorosa que se vive se ha acelerado. Para después, hay 2 o 3 escenarios, Mario. Acá depende de cómo se terminan leyendo los resultados del fin de semana, que por supuesto están puestos. El debate es si se amplía la brecha de las PASO o se mantiene más o menos igual. En cualquiera de estas situaciones, hay quien dice que ya se han tomado decisiones para el día después, es decir, que no habría ese espectáculo que vivimos la semana siguiente a las elecciones de las PASO, donde medio gabinete ofrecía su renuncia, amagues de todo tipo, una situación de echarse culpas casi en público, un espectáculo que habitualmente no se vivía en la Argentina, o por lo menos tenía un carácter de bastante raro inédito. Yo quiero creer que ahora, como de alguna manera, insistimos, el número está puesto, hay resoluciones que se van a adoptar, y muchas de las cuales es muy posible que ya estén adoptadas. Una de ellas está vinculada precisamente a esta convocatoria que se haría de cara a, bueno, que ya la explicitó en su momento Massa, pero que ahora el propio presidente de la Nación también lo ha dicho, y que contaría con el aval de la vicepresidenta, que es convocar a esto que el fondo les ha pedido, que es que el plan que vayan a presentar, si es que quieren lograr un acuerdo, tenga 2 tipos de consenso. Uno, el consenso con la oposición, obviamente a nivel parlamentario, porque el fondo dice, si ustedes han elegido el formato de un acuerdo de facilidades extendidas, eso implica acordar el refinanciamiento de toda la deuda por un plazo de 10 años. Estamos hablando de los 2 que le quedan a Alberto, más 2 periodos presidenciales sucesivos. Lógicamente, para esto tiene que haber acuerdo parlamentario por si hubiese cambio de colores, cosa posible, ¿no es cierto?, en el medio. El segundo elemento, digamos, es que también el fondo estaría planteando que esto cuente con el aval de la Unión Industrial Argentina, de ADEVA, los bancos, de la gente del campo, es decir, de los factores de poder. Y bueno, hacia eso se marcharía inmediatamente después de las elecciones. Por eso yo digo, desdramaticemos. Pero yo te dejé porque vos te adelantaste a preguntas que te iba a hacer más adelante, pero está bien, porque ya me respondiste. No, ya me respondiste sobre eso. Pero antes de eso, quiero preguntarte por ejemplo, en el tema medicamentos hubo un aumento del 66% en un año. Roberto Feletti está tratando de hacer su tarea sobre exactamente no sé qué hipótesis de trabajo, pero te quería preguntar si en el caso de Roberto Feletti pensás
que tiene destino la semana que viene, digamos. Es decir, si su trabajo va a continuar tal cual está planteado y bajo la misma hipótesis que yo desconozco la semana que viene. Y al tiempo, dado que vos respondés, te hago una pregunta y respondés 2 o 3, pero ya entonces te hago 2 o 3, al tiempo de esto que te señalo del aumento de los medicamentos del 66%, de el trabajo de Roberto Feletti, te quería preguntar cómo están las reservas del Banco Central, porque el Banco Central parece obstinado en sostener un valor del dólar que nada contra la corriente, y cuando vos nadás contra la corriente, lo más razonable es que te quedes sin energía rápidamente porque la corriente supera tu propia fuerza. ¿Cómo estás viendo vos esto? Bueno, primero vamos a lo de Feletti y medicamentos. Yo creo que obviamente si hay algo sensible en el bolsillo de la gente ha sido el tema de alimentos y medicamentos, particularmente los sectores que viven de salarios o jubilaciones, es decir, los de ingresos fijos. Allí el fierrazo, como lo suele contar nuestro amigo Polino, es notorio y evidente. Algunos dicen, ¿será que están caros los medicamentos o que están caros los bienes o será que están baratos nuestros ingresos? Si nosotros miramos el salario, hoy estamos con un promedio de los salarios formales de alrededor de $400, uno de los índices más bajos en términos históricos de los salarios formales. Claro. Estábamos arriba de 1.000, el promedio era 1.400 y llegamos a estar en 1.700, digo, de esto no hace mucho. Por lo tanto, hay una situación allí vinculada al tipo de cambio que debe ser resuelta. El segundo paso, por lo tanto, es ver, esto de Feletti está en los marcos de un acuerdo. Es muy difícil hacer un acuerdo a días de las elecciones. Mi sensación es que si todo tipo de acuerdo no se plantea en los marcos de un acuerdo más amplio, de un programa más amplio, esto que yo te decía de una convocatoria en la cual estén sentados no solo oficialismo y oposición, sino los sectores que tienen que ver con la economía real, y es muy difícil hacer medidas coyunturales, puntuales y sectoriales, porque volvemos a insistir en algo que lo hablamos con vos alguna vez. El gobierno o este tipo de oficialismos cree que pueden resolver la macro operando sobre la micro. No podés operar sobre determinados sectores de la micro independientemente de la macro. Por eso es que es imprescindible el acuerdo para encontrar caminos comunes en la macro. Después se desprenden las medidas que vas a tomar en la micro, pero si no tenés en claro cuál es la direccionalidad, cuál es el programa, cómo vas a plantear el tema inflacionario, cómo vas a plantear el tema del tipo de cambio, bueno, es muy difícil que después situaciones puedas agarrar el tema medicamentos y decir voy a resolver el tema de medicamentos. Ya vimos lo que pasó con la carne cuando se tomó el tema sectorialmente. No se puede operar en la micro pensando que con eso resolvés la macro, y este es uno de los errores en los que nuevamente se vuelve a insistir. Vos bien recordabas, volvemos a tropezar con la misma piedra. En ese marco yo creo que es imprescindible comenzar a pensar, por eso yo decía, desdramatizar los resultados del 14, porque ocurra lo que ocurra. Lo único que te quedó pendiente el tema de las reservas. Sí, señor. Lo único que aparece claro a futuro es que vamos a tener un mayor equilibrio en el Parlamento, y esto va a evitar locuras, por un lado, y por otro lado te obliga a acordar. ¿Por qué te obliga a acordar? Y por supuesto, por este tema que vos traes de las reservas. No hay reservas como para aguantar todo el 2022 sin un acuerdo. Vos vas a necesitar el acuerdo. Hoy por hoy, el gobierno viene resistiendo, pisando, así como pisa los precios, así como pisa los dólares en el Banco Central, también pisa el proceso del tipo de cambio. Hasta ahora viene haciéndolo, la devaluación del oficial, a una velocidad del 1% mensual, de piso. Va a tener que pasar al 3 o al 4, porque si no, el proceso de evaporación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente los importadores presionan para conseguir un dólar a 100,
cuando saben que hoy está a 200. Operar en comercio exterior implica operar en el MULC, en el mercado único libre de cambio, como lo hemos hablado tantas veces. Esto implica dólar oficial. Ahora, ¿esto qué genera, Mario? Y esto, digámoslo en confianza, genera mucha arbitrariedad, porque vos te das cuenta que un funcionario, el valor y el poder que tiene el funcionario que elige darte dólares a 100, sabiendo que en el mercado está a 200, esto genera que haya, yo te diría, arbitrariedades que rápidamente pasan a opacidades. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es pedirle a los funcionarios que ya que tiene que haber administración de comercio exterior, que ya que los dólares son escasos, primero, se trate de que esto se haga con mucho más transparencia, y segundo, se privilegie no frenar, no afectar las cadenas de valor que más mano de obra utilizan y que más dólares generan. Es decir, tendría que haber una administración mucho más inteligente, priorizada, donde prácticamente, te diría, hubiera una polinómica en el cual sumemos mano de obra utilizada y exportaciones, o sea, dólares generados para privilegiar esas. Yo me puedo llegar a quedar sin un producto final, pero no puedo parar toda la industria agroalimentaria o toda la industria de la cadena automotriz porque me estén faltando insumos. claro. Bueno, te voy a cambiar un poquito de tema ahora. Vamos. Y nosotros sabemos que a lo largo de la historia las grandes personalidades juegan un rol que generan, lógicamente, modificaciones de la realidad, a veces de manera positiva y a veces de manera negativa. Y sabemos que esas grandes personalidades comunican imágenes, ¿no? Y que en este tiempo histórico que vivimos todavía las imágenes son más importantes que en cualquier otra etapa de la humanidad, justamente por las comunicaciones, el desarrollo de las comunicaciones que impactan sobre el mundo. Se ha hecho una conferencia que no ha sido de las más brillantes ni nada por el estilo, en Escocia, en Glasgow, sí. Y hemos tenido la presencia de nuestro presidente, que lógicamente siempre es una oportunidad que un país como la Argentina, cuyo relieve cada vez es más opaco, como diríamos de alguna manera, bueno, es una brillante oportunidad. ¿Cómo pensás o cómo viste vos la presencia del presidente argentino? No quiero prejuzgar, quiero que vos digas. Me dio mucha tristeza, mucha preocupación, que no es una sorpresa. Nosotros primero, en el G20 estamos deprestados desde hace mucho tiempo, no tenemos nada que ver con el espectro, diríamos, de países que allí lo integran. Lo que sí se debió haber aprovechado para entrar en la discusión mundial con otra altura, no aparecer como los mangueadores seriales, cuando todos conocen cuál es nuestra situación, o aparecer como los toqueteros con la pulsión toquetera que originó algunas situaciones muy difíciles. Yo puse un tuit con la foto de Alberto hablando ante menos de 20 personas, cuando lo acompañaron solamente en la delegación argentina arriba de 100, había menos de 20 escuchándolo. Yo puse stand alone, porque es la muestra del estar solo, del estar fuera del mundo y del peso que tiene lamentablemente la palabra de Argentina en el terreno internacional. Allí fuimos con alguna cosa bastante interesante que lógicamente no es nueva ni novedosa, pero que tiene que ver con el eje central de la reunión, que era ver si se podía llegar a cumplir aquella idea o bajar, ¿no es cierto?, el tema del calentamiento global 1,5 grados en el 2030, que era lo ambicioso, que era mejorar las metas del Acuerdo de París, ¿cierto? Bueno, sin embargo, claramente estamos en una situación en la cual nuestro endeudamiento hacía que se relacione el tema deuda con el tema del impacto, ¿no es cierto?, del proceso de descarbonización y la transición energética que sin duda el mundo va a recorrer.
y nosotros como parte de ellas. Nosotros venimos reclamando, ya ahora que digo, desde los sectores de la Comisión de Economía del radicalismo, una Moncloa verde, es decir, aceptando la necesidad de que el mundo marche hacia un proceso de descarbonización de la economía. ¿De qué manera lo hacemos? Con una mirada del sur. Lo que no podemos hacer es ir y caer, ¿no es cierto?, en que te marquen la agenda desde una mirada eurocentrista, o más precisamente hemisferio norte centrista, sino que nosotros tenemos que llevar este debate donde el sur esté contemplado. Digo, que se tenga en cuenta que el 1% más rico de la población mundial en el 2030 va a estar emitiendo 30 veces más de huella de carbono, ¿cierto? Con lo cual, digo, este tipo de injusticias que se dan entre el mundo poderoso y el mundo subdesarrollado tiene que ser tenido en cuenta. América Latina es uno de los sectores que menos ha contaminado, menos ha generado, ¿no es cierto?, esta situación de cambio climático, y donde inclusive habría que pensar si no somos acreedores del norte, que fue el que generó la mayor contaminación y que llevó el calentamiento a los niveles en los que estamos hoy. Todos estos temas no se pueden hacer si vos no tenés personal que esté entrenado, capacitado, al tanto de cómo se está discutiendo estas cosas a nivel mundial. Yo quiero recordarte que una amiga común nuestra se fue dando un portazo del área de Cancillería porque precisamente se enteraba que mientras ella iba en una dirección preparando lo de Glasgow, en las áreas de agricultura se hacía otra cosa o se pensaba en otro tipo. Bueno, hoy en día en Cancillería hay un muy débil equipo que todavía debe estar aprendiendo cómo se manejan los botones, porque asumió prácticamente cuando empezaba la cumbre. Entonces, me parece que nosotros debiéramos tener una mirada bastante más inteligente de cómo protagonizar espacios de la importancia que tienen estos, y tratar de llevar precisamente una agenda que contemple los intereses del sur, contemple los intereses de Argentina particularmente en este caso, y logre que los compromisos que se adopten puedan ser cumplibles, y tal vez entonces podamos acceder tanto a los bonos verdes, ¿no es cierto?, por el tema de la deuda, como a bajar puntos de interés en nuestro endeudamiento a cambio de programas que puedan ser acordados parlamentariamente y que impliquen una mejora de nuestra ecuación de huella de carbono, ¿cierto?, de reducir y de avanzar en el proceso de descarbonización de nuestra economía. Bien, bien. Y no seguimos con el tema Cancillería porque efectivamente creo yo que apellido, pinta y rulos no alcanzan para ser un buen canciller. Pero bueno, son criterios. Te voy a preguntar, porque lógicamente que los argentinos somos muy proclives a ayudarnos entre sí, ¿no? Claro, entonces... Te noto irónico. Habló el expresidente Mauricio Macri en una entrevista con la CNN, y te voy a mencionar textualmente lo que dijo. Dijo, la plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo. Te quiero dar la noticia de que el kirchnerismo volvió. No sé si lo sabes. Pero no se fueron. ¿Qué opinas de pedirle plata al FMI para que los bancos que tenían miedo de que volvieran? Yo realmente digo... Un futbolero como el Coco Basile que hubiera respondido ante tu pregunta, silencio estampa. El Coco hubiera hecho, eximime de tener que calificar. Es una de las barbaridades a las que Mauricio ya nos tiene acostumbrados. El otro día se juntó con Milei y resolvieron hacer una cosa que, claro, terminó con el acto de cierre de Milei cantando "El que nos salta es un radical", ¿no es cierto? Son este tipo de cosas a los que nos tiene acostumbrado Macri, que yo creo que hacen que precisamente las dos
figuras a nivel nacional que más repudio tengan a su imagen sean por un lado Macri y por otro lado Cristina Fernández. Entonces creo que aquí claramente estamos asistiendo, y el domingo que viene va a quedar confirmado, a un punto de inflexión en la historia política argentina. Yo creo que claramente hay una mirada de agotamiento de la grieta, de hartazgo con quienes han lucrado con la grieta, que por supuesto cotidianamente ya a esta altura no nos sorprende, nos hacen escuchar afirmaciones tan absurdas como esta que traes ahora, ¿no es cierto? De la misma manera vemos que las agendas tanto de Macri como de Cristina poco tienen que ver con la preocupación de la inmensa mayoría de la gente, y me parece que esto también va a quedar demostrado. Ha quedado demostrado, por un lado, la peor campaña electoral que hemos vivido, que estamos, por suerte, ya está terminando como campaña electoral, pero objetivamente es una demostración de la decadencia que hablábamos hace un rato, que se ha acelerado, que tiene que ver con la decadencia de nuestra dirigencia. Un líder mundial, alguien que ha sido presidente de la nación, que te da una respuesta como esta que vos acabás de leer, es impensado en otra parte del mundo, impensado. Pero bueno, estamos, digamos, la decadencia y el aceleramiento de la decadencia tiene que ver con el aceleramiento de la decadencia de nuestra dirigencia, y no estoy haciendo sectorialidades. Te hablo de la dirigencia política, pero también te incluyo la dirigencia gremial, la dirigencia empresaria, la dirigencia social, ¿no es cierto?, que creo que objetivamente no están a la altura de las circunstancias y mucho menos de la gravedad de la hora que se vive a nivel mundial. Anoche, te hago las dos últimas. Anoche escuchaba en el programa de Roberto García a Willy Cohen prácticamente explicar que el fracaso económico de Macri se debía a una inclinación inexplicable de ir por economistas radicales. Entonces decía, primero lo tuvo Alfonso Prat-Gay, sí. Después lo tuvo a Nicolás Dujovne y después lo tuvo a Hernán Lacunza, con lo cual él decía es como que el fracaso es inexorable porque inexplicablemente veía con buenos ojos la reunión con Milei, pero explicaba el fracaso económico por su inclinación a tener economistas radicales. ¿Qué contestarías a esto? Quiero aclararte, Mario, que Lacunza no solo no es radical, sino que integra en Santa Fe una lista que enfrenta a las listas radicales. Digo para salvar un temita que tiene que ver con precisiones. Obviamente los otros dos tienen origen radical. Alfonso Prat-Gay más comprometido, Dujovne, bueno, es hijo de un decano de la Facultad de Arquitectura, elegido por el radicalismo, que fue funcionario también en tiempos de Alfonsín y de la Rúa, Bernardo de Dujovne, y él se ha formado, yo te diría, sin gran militancia partidaria. Pero me parece que lo de Cohen tiene más que ver con su acercamiento a las ideas de Milei, es obvio. Entonces él quisiera traccionar lo que es Cambiemos, Juntos por el Cambio, como diablos quieran llamarlo, traccionarlo hacia esas ideas desde la perspectiva, hace rato que vienen diciendo, de que a nivel popular el triunfo de las ideas liberales es uno de los nuevos datos de la realidad. Yo creo que la gente no lo vota a Milei por las ideas liberales, lo vota a Milei como eligió en su momento al Colorado de Narváez, como una zapatilla para pegar un cachetazo, ¿no es cierto?, al poder con el que se está en desacuerdo. Me parece que es una circunstancia como fue Vox, o es Vox todavía en España, y como va a quedar en la historia Bolsonaro. Me parece que son circunstancias de reflexiones antisistema que, por supuesto, en un determinado momento histórico hacen de catalizador del descontento popular. En algún momento el descontento con el sistema llevó al que se vayan todos. Hoy lleva a que mucha gente no haya ido a votar, del voto, ¿no es cierto?, de Clemente, y también el voto de Milei y de Esper en la provincia de Buenos Aires. Yo relativizaría esta temática y creo que lo de Willy viene por ese lado, ¿no? Bien. La última que te hago, y ya no tiene nada que ver con todo lo anterior, pero que tiene que ver con las criptomonedas y en particular el Bitcoin, lógicamente que no es la única.
pero que es un fenómeno esto del Bitcoin que ha llegado a $66.000, ahora está un poquito menos, 65.800 y pico, digamos $66.000. Algunos han calculado que si sigue creciendo y se acercara a los $100.000, el circulante en Bitcoin estaría superando todo el circulante en moneda de la moneda norteamericana, el dólar americano, cuyo respaldo es nada menos que la primer potencia mundial y que es la moneda que circula desde los acuerdos de Bretton Woods como un consenso prácticamente de naturaleza universal. Sin embargo, habría una criptomoneda, es decir, las monedas que cumplen distintos roles, lógicamente, pero uno de los roles es ser reserva de valor, da la impresión de que estuviera teniendo un papel protagónico aquello que no está siendo controlado por los estados. ¿Cómo ves vos la emergencia de las criptomonedas en el mundo actual? ¿Cómo ves su evolución? Si son burbujas o se estabilizarán y serán efectivamente monedas del futuro. Primero, una precisión. No hay emisión de criptomonedas. La ventaja que tienen las criptomonedas en relación a las monedas formales es que es un número limitado. Sí. Por eso sube el valor como sube y por eso las oscilaciones que a veces se dan en el mercado. Entonces, el primer asunto, esta precisión. El gran atractivo es precisamente esto de que no tienen emisión. ¿Sí? Aparecen distintas plataformas. Yo creo que lo está frenando y lo puede llegar a frenar es que el consumo de energía en los momentos en los cuales se arman estas minas, ¿no es cierto?, de los que trabajan en ellos, está siendo muy elevado y en la medida en que, fíjate, se termina contraponiendo los objetivos de la propia reunión de Glasgow, ¿no?, del COP26. Hay una gran preocupación en China en estos momentos por una crisis energética muy grande que está generando dos situaciones. Uno, el aumento de todas las tarifas del transporte, porque el tema energético se ha ido hacia arriba y esto genera aumento de fletes, pérdida de competitividad, etcétera. Y segundo, bajar la producción dentro de China. Basta uno entrar en cualquier negocio en Estados Unidos de iPhone y ver que iPhone 13 prácticamente no existe, o existe de manera muy limitada. ¿Por qué? Porque faltan chips. ¿Y dónde se originan los chips? En China. China está produciendo menos por el alto costo de la energía que en estos momentos está habiendo, yo diría, a nivel mundial por un lado y en China en particular. Entonces, que aumenten los costos energéticos es una limitante para que sigan surgiendo las minas, ¿no es cierto?, estos yacimientos de criptomonedas. Como vos fuiste a un tema medular, que es el de reserva de valor, yo no noto que haya mucha gente planteándose tener a la cripto como reserva de valor. Hay algo que las ha favorecido y mucho, que es el proceso de inflación mundial, particularmente la pérdida de valor del dólar. El dólar está depreciándose a nivel mundial y esto hace de que mucha gente mire con mucha atención qué pasa en el tema de las cripto. Pero creo que todavía es un espacio de mucha especulación. Todavía no es un lugar de reserva que vos digas compro una determinada cantidad y me quedo tranquilo. Por eso hemos visto oscilaciones de 62, 65 mil pesos, 65 mil dólares por Bitcoin a bajar a 30 o 40 en semanas y en volver a subir. O sea, eso no es una característica de monedas que puedan servir para reserva de valor. Muy bien. Bueno, nos quedarían un montón de otros temas, justamente el papel de la minería en la Argentina, donde por ser la energía tan barata o subsidiada, si se quiere, es un lugar muy apto para la minería. Pero lo dejamos para otro momento, Miguel. Sí, señor, un gran abrazo, Mario, y bueno, en poquitas horas vas a entrar ya en esta veda, ¿no es cierto?, electoral, y espero que el domingo tengamos una jornada cívicamente que nos enorgullezca, ¿no? Porque lo más importante es que la democracia recuperada pueda llegar a curarse con más democracia, y el domingo debiera ser una jornada democrática que nos traiga alguna esperanza. Te mando un gran abrazo. Abrazo.
Bueno, hemos hablado con Miguel Ponce, presidente de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical. Siempre interesante conocer la opinión de un radicalismo progresista que, lógicamente, nos viene acompañando a nosotros como columnistas desde hace mucho tiempo, y es una de las voces que salen por aquí por la brújula, y lógicamente que hay otras opiniones, pero lo importante es que quienes opinen realmente sepan